Y saludamos aquí en Sapiens a un hombre que madruga mucho, o para decirlo de alguna manera, no se va a dormir. Charlie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien. Te veo en forma, ¿eh? ¿Eh? ¿Será posible que a menos duermes mejor estás? Pregunto. No, duermo lo suficiente, 5 o 6 horas, entre 4 y 6. Creo que es bueno. Eres un campeón. Enric Sorribes, Enric, muy buenos días, buen día, ¿cómo estás? Molt bé, buenos días. Fresquito. En moto... MotoGP, Se nota. MotoGP parece, ¿eh? No, GP no, porque con esta temperatura no creo ni que calienten ruedas. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos al profesor Albert Ronald. Albert, muy buenos días, ¿cómo estás, compañero? Buenos días, mi querido Ferran. Un abrazo para Charlie, para Henry y, por supuesto, para todos los oyentes que a esta hora nos estarán escuchando. Tenemos varios temas que tratar y la verdad es que todos creo que son en su, podríamos decir, segmento muy interesantes. Pero el primero, y aprovechando que Charlie, Enric y tú, Albert, sois personas que os cuidáis en la salud, Charlie nos lo demuestra, el octogenario más joven del Principado de Andorra, el Enric, que ya hace tiempo me dio algunas recetas interesantes y las aplico a rajatabla, y tú, Albert, como bioquímico y frutoterapeuta, esto tenía que salir algún día a la luz. Noticia del rotativo La Vanguardia. Os leo el titular. La industria del azúcar pagó a científicos para culpar a las grasas de las enfermedades. Un trabajo que silenció los perjuicios del azúcar sirvió de base para recomendaciones de salud pública. Vaya, vaya. Tremendo. La noticia es tremenda porque fíjate que tal vez hace unos 20 años, la Universidad de California sacó un informe, un trabajo de investigación, donde ya se sabía que los azúcares refinados, aparte de todos los problemas que suscita como elemento que, por ejemplo, a los niños les produce hiperactividad, y a los seres humanos, pues también a todos, porque no solamente a los niños, a todos nos produce a nivel del cerebro una hiperactividad brutal, pues también se sabe que los agregados para refinar el azúcar se usan sulfitos y sulfatos. Por lo tanto, tiene lo que tiene terriblemente, y además los azúcares, como elemento refinado o ultra refinado, lo que se convierte es en un ladrón de minerales dentro del organismo. Cuando uno se toma una porción de azúcar refinado, lo que pasa en el organismo es que para metabolizarse y para que haga la metabolización el hígado, tiene que echar mano de una cantidad de vitaminas y de sales minerales que el azúcar se convierte en un verdadero ladrón. Alguna vez yo escribí un artículo que hablábamos que era el ladrón silencioso del organismo, ¿no? Recuerdo, sí. Así es que el azúcar definitivamente, las Naciones Unidas el año antepasado sacó una directiva, la OMS, una directiva muy interesante, donde el primer producto o el primer carbohidrato nocivo mencionaba el azúcar. Lo que pasa es que no lo destapaba como lo ha destapado el diario La Vanguardia de Cataluña, donde definitivamente se señala cuáles fueron las razones que hicieron para que se ocultara todos los efectos nocivos que tiene el azúcar refinado. Es impresionante porque si añadimos más datos, resulta que estos científicos, concretamente 3 investigadores de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, publicaron en su momento un influyente artículo científico en el que acusaban a las grasas saturadas y eximían el azúcar del aumento de enfermedades cardiovasculares. Enric, Charlie, esto es tremendo, ¿eh? Lo que estamos hoy aquí comentando. O sea, mucha gente que quizás haya podido fallecer puede venir derivada de una enfermedad cardiovascular derivada del exceso de azúcar refinado, claro. Bueno, yo creo que al final estamos siempre en manos o nos creemos los informes que muchas veces se publican sin tener en cuenta que la mayoría pueden estar patrocinados o sponsorizados por alguien. Durante cuántos años el tabaco fue considerado no nocivo o menos nocivo de lo que realmente es, ¿no? Y hasta luego se descubrió, bueno, pues que había una serie de financiación externa de esos informes que detrás estaban pues las principales compañías tabacaleras, ¿no? Entonces, con el azúcar entiendo que el funcionamiento es el mismo. Yo soy de la opinión, más o menos lo que he leído o he aprendido o me han hecho creer, que no lo sé,
¿no? Que los alimentos que consumimos normalmente ya tienen la suficiente aporte de azúcares y de sales como para no tener que complementar más, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es una buena medida. Y entonces lo que sí que está claro es que si algún día, por la razón X, tienes un exceso de consumo físico, me refiero, de sales minerales o de azúcares, pues aquel día puedes hacer un extra, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que añadirle azúcares refinados diariamente y como mucha gente hace en dosis elevadas es una bomba de relojería que tarde o temprano el cuerpo la hace explotar, claro. Charlie, es increíble, pero la verdad es que azúcares lees la composición incluso en embutidos, hay azúcar añadido. Es que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Yo estoy flipando en esto porque a mí precisamente me gusta mucho el azúcar. Yo recuerdo cuando era muy jovencito, me tomaba en la cocina a cucharadas el azúcar. Lo tomaba entonces. Claro que entonces había el azúcar negro, o sea, el moreno, y el blanco, bueno, era un lujo entonces. Actualmente, pues el dulce me apasiona y continúo. O sea, mi plato favorito, o sea, cuando estoy trabajando es pan, aceite y azúcar. O sea, no sé, esta noticia no me cuadra mucho con mi sistema, pero bueno, vamos. Tenemos que decir que esto viene de lejos, ¿eh? Los hechos se remontan al año 1967, añade el rotativo La Vanguardia, pero siguen siendo relevantes en la actualidad porque desenmascaran la estrategia de la industria alimentaria de tergiversar los datos científicos. Albert, sí, yo sí. considero que es una práctica que se está utilizando en toda la industria, pero especialmente en la industria alimenticia. Me estoy acordando de un programa que yo hago aquí para una cadena de emisoras, y el año pasado nos llegó a nuestra mano unos estudios que hicieron aquí en España y se descubrieron cosas tan curiosas como que todas las salsas, se supone que lo de sal no debería tener dulce, pues se descubrieron que todas las salsas que se toman en España tienen hasta un 70% de azúcar. Es decir, que el consumo de azúcar es tan brutal, es tan grande, que la industria nos lo meten por todos lados. En una salsa se supone que es salada, que es para platos salados, pues fíjate la cantidad de azúcar. Ahora, imagínate las salsas o las mermeladas o los zumos embotellados, los procesados, la cantidad de azúcar que tiene. Ahora, cuando uno lee la etiqueta de un zumo o de una salsa, si la lee con detenimiento se va a dar cuenta las cantidades ingentes de azúcar que tienen estos productos. Ahora, ¿por qué lo usa tanto la industria? Porque es muy económico, es muy barato, económicamente le renta, y ya sabe que la industria lo que pretende no es producir salud, lo que la industria pretende es rentabilizar sus productos. Y en el caso del azúcar refinado hay que decir que desde el punto de vista científico el azúcar refinado, los azúcares refinados o los edulcorantes refinados son calorías vacías, y en un trabajo que se hizo hace unos años se descubrió que por cada gramo de calorías vacías que se tomen son 3 de grasa que se acumulan, pero ese estudio no lo oí yo por ningún lado, es decir, ningún medio de comunicación se interesó en publicarlo y quedó posiblemente en el cajón de la universidad que lo investigó, pero ya se sabe el poder tan brutal que tiene a nivel del sistema metabólico los azúcares. Claro, sabiendo esto, lo primero que tendríamos que hacer es virar a productos sin azúcares. Entonces aquí quizás nos encontramos hay el lado oscuro y el lado más oscuro del lado oscuro, ¿no? El aspartamo, estos edulcorantes. Esos son edulcorantes, sí, que aparte de y fíjate, el aspartamo y la sacarina la han vendido la industria como reguladores del azúcar en la sangre, es decir, para los diabéticos y personas
que no quieran engordar, es decir, para combatir el síndrome metabólico. Y lo que pasa es que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor, porque resulta que estos azúcares ya, por los estudios que se han publicado, pues son causantes de una cantidad de problemas de tipo de cánceres y problemas metabólicos muy serios. Es decir, que el solucionarlo con estos edulcorantes de laboratorio no tiene ningún sentido, al contrario, se complica un poco más la cosa. Pero fíjate, Ferran, Charlie y Henry, y amables oyentes, que soluciones la naturaleza las tiene. Fíjate que la panela, que es el azúcar primario de la caña de azúcar, es decir, en América Latina cuando se descubrió la caña de azúcar, pues lo que se hacía era moler la caña de azúcar en esos trapiches de madera, que además se hacían manualmente y a veces con algún animal, con un caballo o con un burrito. Lo que se hacía era, el caldo se cocinaba a una temperatura a lo que da la leña, porque se cocinaba con leña, y luego cuando esto se ponía espeso, se ponía en unos moldecitos y salía la panela. En los estudios que nosotros hicimos en América Latina, la panela es rica en hierro, es rica en magnesio, en fósforo, en calcio, y es un azúcar, para mí, apto para el consumo humano, porque yo me crié tomando panela, es decir, como azúcar, era lo único que tomábamos nosotros en nuestra casa, la famosa agua de panela, que no la daban de niños, de bebés, con leche, era el famoso tetero, o el famoso, que aquí se conoce como el biberón. Pues el biberón no lo hacían, y era lo que tomábamos de bebés, que era agua de panela con leche, y esa era la bebida con la que nos criaron, y en algunos casos le ponían avena, y ahí quedaba un alimento que por eso nos criamos, y allí hay gente con muchísimos años. Y fíjate que los indígenas hacían más o menos lo mismo con la quinoa, en lugar de ponerle avena le ponían quinoa, y por eso hemos visto en las tribus indígenas edades que pasan de los 100 años, ¿no? De gente con un sistema metabólico y con un sistema inmunológico, y además retardando el envejecimiento celular, que eso es lo más importante. Ahora que dices, Albert, de personas de más de 100 años, tengo que felicitarte a ti personalmente por el programa que hicimos, que hablabas del secreto de la tribu de los Hunza y la vitamina B17, que a día de hoy, y repito, te felicito, nos ha superado en Sapiens el 1.000.000 de escuchas. No está nada mal, Albert. No, pues nada mal, porque para estos temas que ahora están la gente los está buscando, pero también hay persecución por todos lados, quieren acallar este movimiento fuerte que se está dando a nivel planetario, pues llegar a estos niveles y de una manera tan sencilla y tan humilde y tan modesta como lo hemos hecho tú y yo, pues es una alegría. Yo pienso que la gente, si se le abra con todo el rigor científico, porque es que, Ferran, la ciencia no es patrimonio de nadie. La ciencia es un patrimonio de la humanidad y nos pertenece a todos. Aquí la ciencia, porque es que han querido colocar dos bandos, los científicos de academia, o los científicos que están avalados por lo que ya sabemos, y los que no son científicos, que ahora los están llamando pseudocientíficos. Y a mí me parece que aquí es donde hay que decir que ni hay pseudocientíficos ni tampoco podría haber científicos, porque la ciencia no tiene propiedad de nadie. La ciencia es algo que la podemos ejercer todos los individuos que vivimos en este planeta Tierra. Lo importante es que la hagamos bien, y en este caso que estamos hablando del azúcar, fíjate que este tema lo hemos hablado, yo creo que 2 o 3 veces contigo hace unos años, y fíjate que hasta ahora nos vienen a reconocer el problema que tiene, primero el azúcar, y segundo, quiénes eran los que estaban moviendo, porque es que los lobbies empresariales son los que están manejando en algún momento quién es el que sesga la información,
pues ciertamente, o la esconde, pues ciertamente los lobbies de los sectores empresariales, y en este caso del sector alimenticio, que les afecta de una manera. Hablar mal del azúcar pues no les va a importar, a las azucareras no les va a importar. Fíjate que, por ejemplo, en las empresas que usan el azúcar como parte fundamental de la materia prima para sus productos, pues no les interesa nada hablar de este tema, porque la gente ya no es tonta. La gente, si oye que algo es serio, que algo es realmente contrastado, pues la gente va a empezar a preguntarse y a indagar, y su consumo lo va a disminuir, y eso lo notan las empresas, y por eso manejan estos lobbies y sesgan la información. Pues además, la prestigiosa revista científica JAMA, Internal de Medicina, Medicine, revela que la industria azucarera de Estados Unidos estaba preocupada por los estudios que a principios de los años 70 relacionaban lo que decíamos antes, ¿no?, el consumo del azúcar con enfermedades del corazón, con enfermedades cardiovasculares. Y en aquel momento había dos teorías enfrentadas sobre la relación entre la dieta y los infartos. Una que apuntaba a las grasas saturadas como máximas responsables, y otra que apuntaban al azúcar. Y en este sentido, el señor Hitson, vicepresidente de la Fundación Azucarera, presentó un plan para contrarrestar las actitudes negativas hacia el azúcar. Conscientemente, señores, se manipuló una información y había personas, por su metabolismo, que sufrían infartos derivados del azúcar refinado. Pues fíjate que la Federación o la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos, por allá en los años 80, alguna vez leímos nosotros algún informe y algunos comentarios que hacía su presidente, y ahí una de las cosas que decía el señor presidente de los cardiólogos era que no, que el azúcar era una maravilla de alimento, y justamente ahora, oyendo esta noticia, es donde uno descubre que los lobbies y la industria pues maneja una estrategia que definitivamente aquí nos pueden meter gato por liebre, como se dice popularmente, y el azúcar es un problema serio. Ahora, también hay que decir que la Asociación de Odontólogos de Estados Unidos en los años 90 sacó una publicación muy interesante hablando de el azúcar y la salud dental. Y lo que se decía era bastante contundente. Se sabe que el problema dental fundamentalmente en los niños, y aquí viene un tema muy importante, Ferray, es que la Asociación de Odontólogos decía que la carie dental en tempranas edades, cuando el niño consume azúcar refinados, se ve más frecuente la placa bacteriana, y por lo tanto los niños perdían la dentadura, sus dientes, aunque fueran de leche, se perdían más tempranamente por la acción terrible del azúcar. Y también decían ellos que era un problema serio porque los dientes permanentes iban a tener un problema serio, y era que iban a tener menos posibilidades de en la edad adulta tuvieran capacidad de aguantar y de que esta dentadura fuera más potente. Es decir, que los dientes, la dentadura permanente, cuando se cambia de leche a permanente, iba a estar bastante más con problemas serios por el hecho del consumo exagerado en el azúcar. Y fíjate que las leches en polvo son riquísimas en azúcar, y si tú miras todo lo que consumen los niños, las compotas, los yogures, que los niños toman mucho yogur, y todos los alimentos que tienen que ver con la alimentación de niños, pues es uno de los que más azúcares tiene. Y ya esta Asociación de Odontología de Estados Unidos mencionaba en los años 90 este problema, y fíjate que nadie le paró atención, y ahora vemos todos los problemas que sí tenían con la salud dental y con la salud oral. Sí, Enrique.
No. A ver, yo creo que todos sabemos que estamos en manos del poder económico y el poder económico siempre ha actuado de la misma manera. Hoy en día se hablan de las fake news, que muchas también tienen los orígenes que tienen, y en el tema del azúcar y el tema de las grasas saturadas, pues el efecto es el mismo, igual que he comentado antes el tema del tabaco, ¿no? Hay alternativas, evidentemente no interesan porque la economía o los principales productores son a la vez generadores o participantes en lobbies y entonces no, pues el problema está en que la independencia que se debería suponer en los que elaboran informes y en los que luego trasladan esos informes al público, pues fueran honestos y lo hicieran bien. Eso todos sabemos que es muy complicado, es muy complejo y al final, pues nuestra credibilidad, ¿no? O nuestra capacidad de creernos todo lo que nos dicen, pues al final genera problemas. Yo tengo una muy buena amiga que bueno, que evidentemente es antiazúcar y cocina muy bien y hace unos postres espectaculares y el azúcar no lo toca y siempre lleva algún complemento. Pero Enric, por favor, tráenosla aquí. Ya nos ha dicho Charlie y Albert, nos ha dicho Salivera. Pues sí, no, pues de verdad que es una de las compañeras con las que, bueno, hago una prueba esta así de la Encotrail, por ejemplo, y demás, y nos trajo unas barritas de chocolate similares a las que puedes encontrar con azúcares y demás en cualquier tienda, pero hechas en casa, y os puedo asegurar que eran espectaculares, y si te dicen que no llevan azúcar no te lo crees. Y luego preguntabas, ¿no? Porque, bueno, a ver, a mí la cocina, pues bueno, me gusta comer, pero no sé, no tengo mano, ¿no? Pero te dice, no, pues bueno, pues lleva algarroba, lleva no sé qué. Oye, y es espectacular. Y te das cuenta que el azúcar no hace falta, ¿no? Por la otra parte tengo un compañero que sí que ha hecho algún curso en alguna pastelería reconocida, como pues la Hoffman y demás. Y en cambio él es de los de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues y cuando hay alguna así, discusión amigable en algún foro, pues siempre es divertido, ¿no? Pero que hay alternativas. Muchas, lo que pasa que bueno, que interesa que esas alternativas pues no salgan a la luz porque hay algún interés económico en el que se mantenga o se perpetúen determinados comportamientos, ¿no? Porque al final no olvidemos que eso es un círculo, en este caso, no virtuoso, sino todo lo contrario, ¿no? Pero eso también lleva pues que a nivel médico haya más gasto, a nivel de medicinas haya más gasto, o sea, hay una serie de incremento de consumo que probablemente pues interesa a más de uno, ¿no? La verdad, Charlie, es que uno se queda perplejo, ¿no? De decir lo que parecía. Todos recordamos, ¿no? De jovencitos, aquel yogur, venga, un par de cucharadas de azúcar y resulta que nos estábamos ingiriendo cosas que no debíamos hacer. Una de las cosas que se ha hablado es precisamente lo del efecto de la dentadura. Eso es cierto. Eso sí que es cierto porque yo lo tengo experimentado con la dentadura, ¿eh? Es curioso porque a mí se me partieron todos los dientes, pero no las raíces. Es curioso, ¿eh? O sea, conservo todas las raíces, pero parte de los dientes no. Y fueron deteriorándose poco a poco. Esto sí que es cierto. Aquí tienes la explicación. Bueno, pero yo solo con el tema de la dentadura, aquí también creo que ceñirnos solo al tema del azúcar, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no uso nunca de mucho azúcar y bueno, he tenido pues problemas de dentadura y uno de los problemas, por ejemplo, en mi caso es el pH que puedas tener en ese caso en la saliva, ¿no? El mío, por ejemplo, es ácido y lo que hace es que te deteriora el esmalte y entonces hace pues que seas más propenso a tener caries. Y o sea, en este caso no depende del azúcar. Seguramente si hubiera consumido azúcar o de manera exagerada, pues probablemente las tendría mucho peor, ¿no? Pero también se debe tener en cuenta que a veces por genética o por determinados componentes, pues determinadas cosas pasan y no todo es achacable a factores, digamos, externos. Pues tendrás que alcalinizar la boca, ¿no? Un poco de enjuague con bicarbonato de sodio, por ejemplo. Sí. Le cambias la estructura. Hombre, esto es como todo, ¿no? ¿Qué necesitan las bacterias que hace que haya caries, ¿no? Pues un medio ácido, ¿no? Y azúcar. Oye, pues si les quitas, ¿qué pasa? Se van. O, por ejemplo... Aparecerá otra cosa, a lo mejor. Los dentífricos, ¿no? Esto es otro tema. Oye, ¿por qué nos la cepillamos aún con dentífricos que son... Hubo un estudio. Son incluso hasta corrosivos, ¿no? Sí,
Hubo algo, recientemente vi algún artículo sobre esto también. Y si hablábamos del azúcar, dices, bueno, nos sale el bueno de la película, la sacarina. Pero la sacarina, exactamente esto es la marca, pero estamos hablando de aspartamo. Y el aspartamo es un edulcorante artificial compuesto por 3 elementos: metanol, toma ya, fenilalanina, toma ya 2, y ácido aspartico. ¿Qué pasa? Que resulta que hubo un estudio, unos informes, en el cual, pues bueno, allí se dieron cuenta de que había unas alteraciones en el organismo. Alteraciones de las cuales podríamos citar que, bueno, puede provocar incluso cáncer. Puede provocar problemas o deterioro de audición, ceguera, migrañas, ansiedad, convulsiones epilépticas y palpitaciones, depresiones severas o taquicardias. Yo recuerdo un libro que prácticamente pasó inadvertido. Albert, Enrique y Charlie, amigos y amigas. Resulta que intentaron saber qué pasaba con las tropas norteamericanas que estuvieron en Irak, que, bueno, lo atribuían a que era el síndrome pues bélico, que del estrés y la tensión, pues había muchos suicidios. Pero un estudio muy curioso, que resulta que estos soldados bebían un refresco. Evidentemente no llevaba azúcar, porque si no se hubiesen vuelto obesos, ¿no? Allí te deshidratas mucho. Y vivieron la parte light, con edulcorantes. Y claro, aquellos refrescos, aquellas latas, había momentos que estaban a altísimas temperaturas. Y resulta que se descubrió que el aspartamo, si lo pones a temperaturas altas, se vuelve, podríamos decir, mucho más virulento. ¿Qué quiere decir esto? Que produce problemas neurológicos. Y, Neurotóxico. exacto, es neurotóxico. Y establecieron una relación entre esos adulcorantes que habían en esos refrescos con el alto índice de suicidios de marines norteamericanos. Albert, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, desafortunadamente, a la luz de la química, de la bioquímica, lo que se establece es que, y fíjate que en la química juega un papel importante las temperaturas. En este caso, el aspartame y estos edulcorantes químicos, cuando se someten a las temperaturas, cambian sus moléculas y empieza a haber efectos no deseados y casi que ni conocidos. Y esto de las temperaturas y el aspartame se convierte en un neurotóxico terrible. Eso mismo pasa con la sacarina y con otros edulcorantes de tipo de síntesis, es decir, que están sintetizados en el laboratorio. Pero fíjate que aquí hay una cosa que me parece que vale la pena rescatar, porque dirán los oyentes que no hablamos sino de cosas malas. Y yo creo que a los oyentes hay que darles alternativas. Ya sabemos el azúcar qué tan malo es, ya sabemos los edulcorantes qué tan malos son, ya sabemos que el sistema metabólico se daña, que el sistema hormonal tiene un comportamiento diferente cuando se toma grandes cantidades de azúcar. Pues alternativas hay. Ya acabamos de llegar nosotros de Italia y allí tenemos de amigo un chef que es el único hombre que yo he visto cocinar, hacer pastelería sin usar ningún tipo de azúcar hecho o refinado o extraído por ningún tipo de técnica. Simplemente usa los azúcares naturales dentro de las mismas de los mismos productos que él hace. Por ejemplo, él para endulzar necesita higos, por ejemplo. En lugar de ponerle azúcar, utiliza el azúcar de los higos. O cuando quiere hacer una tarta o quiere hacer un bizcocho, utiliza esta fruta que se cultiva en Arabia, que son los dátiles. Los dátiles como elemento de azúcar es una maravilla. Y viera, amigos oyentes y Ferrá, Henry y Charlie, qué ricos postres nos hemos comido con Janet cuando hemos ido a donde él, porque toda la pastelería, toda la galletería la hace de esa manera, no pone nada de azúcar y los sabores son impresionantes.
Y hablando con él me decía, Albert, pero es que en la antigüedad aquí se hacía lo mismo cuando no existía la caña de azúcar ni la remolacha, y se hacían pasteles mucho más sabrosos de los que se hacen ahora. El problema es que nos llegó la industrialización y se nos olvidaron las fórmulas de las tatarabuelas, que era cuando se usaba la miel de abejas, se usaba las frutas disecadas o deshidratadas, y con esto se hacía la pastelería, se hacía el pan, y con eso se endulzaba el café, el té y todo lo que tú quieras, porque hay que ver un té endulzado con un pequeño batido que él hace de los dátiles, que queda absolutamente espectacular. Quizás tendríamos que cambiar algunas cosas, ¿eh? Y vuelvo a la base, es decir, cuando estamos en aquel pupitre tantos años, y resulta que no sabemos nada de salud, que resulta que no sabemos nada de botánica, que resulta que no sabemos nada de humanidades. Vivimos en una Matrix, Charlie. No, ahora me estoy leyendo el azúcar con relación a Andorra, que en los años 50, 60 era de los principales productos que se vendían en Andorra, pero toneladas y toneladas de azúcar. ¿Os recordáis, no? Sí, hombre, era un referente, el saquito de azúcar. Y la mantequilla. Y la mantequilla, sí, y el pero queso. el azúcar sobre todo había cantidades, pero fíjate, camiones, trailers enteros. Se acabó el azúcar, se acabaron aquellos autocares que venían a comprar en plan avalancha. Bueno, es que... ¿Qué sucedió aquí? ¿Que subió el precio de azúcar o es que el azúcar ya bajó no, es que en los países Andorra vecinos? tenía una concesión de las obras europeas o algo así y las podía adquirir a los precios muy bajos y se aprovecharon de eso. Hombre, yo también creo que antes Andorra tenía la ventaja de acceder a un mercado que desde España no era fácil. También. Y eso hacía pues que había ciertos productos que eran mucho más asequibles tanto a nivel económico como a nivel de adquisición en Andorra que no en España, y eso generó un negocio muy importante. Luego con las aperturas de mercados y hoy en día ya con todos los accesos online, ese diferencial o esa ventaja pues se ha ido reduciendo. Y retomando lo que comentaba Ferran, de lo que se aprende de pequeñito, lo que se tenía que hacer y cómo se tendría que hacer, se tenía que cambiar muchas cosas, muchas. Lo que pasa que no olvidemos que todos hoy en día estamos sujetos a un montón de información, y muchas veces es desinformación, pero estamos sujetos a ella. Publicidad continua de 50.000 cosas, consumismo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que bueno, mi madre pues lo tuvo pues para desayunar y para merendar, pues tenías el bocadillo, ¿no? El bocata, ¿no? La entrepà. Claro, y tú veías algún compañero que iba pues con alguno de estos productos industriales, ¿no? Que claro, pero que estaban buenísimos, o sea, sí, claro, llevan chocolate, o sea, porquerías las que quieras y más, ¿no? Pero el pan chocolate era el clásico. No, pero el pan chocolate, yo cuando era pequeño me lo daban en el cole de merienda. Imagínate sí, que nos lo es repartían. verdad, una liesca. Oye, pero que el pan también era diferente. Era diferente, sí, pero ¿por qué? Pero porque Era... tú antes, yo me acuerdo, tú ibas a una, y lo digo porque he tenido algún amigo que eran de familia de una taona, ¿no? De una panadería. Claro, horarios muy complicados, masa que se tenía que producir y tardaba en madurar. Hoy en día todo es mucho más industrial, ¿no? Pero que el hecho de estar sujeto a este nivel de información / desinformación hace que muchas veces el consumo natural o lo que sería fácil, pues al final se vuelva complicado, ¿no? Porque evidentemente es mucho más fácil comprar cualquier producto en un súper que ya esté envuelto en nivel individual y se lo das para merendar o para desayunar, que no el hecho de tener que preparar un bocadillo, tenerlo que condimentar, es un proceso que es mucho más largo y es mucho más fácil. Otro ejemplo, yo soy de los que todavía me hago mi zumo de naranja cada mañana, con naranjas y limones, cada mañana, con lo fácil que es abrir una botella y teóricamente es 100% exprimido, porque hay marcas que son 100% exprimidas. Yo no sé cómo... Exprimida está, pero
¿Qué lleva de complemento? No, el problema está en que no sé cómo lo deben hacer, o mis naranjas son raras porque jamás he encontrado un zumo que me dé el mismo sabor que las que me hago yo. ¡Ninguno! Naranjas es cortarlas a rodajas y ponerles azúcar. Pero a partir de ahora les voy a poner dátiles. Bueno, los dátiles es un complemento energético brutal y muy sano. Sí, sí. Y muy sano. No, yo soy muy consumidor de dátiles. A mí los dátiles me gustan mucho. Pero el ejemplo que ponía es este, ¿no? Zumo 100% exprimido y solo naranjas. Y piensas, oye, pues no sé qué tipo de naranjas son las que hay aquí o las que me hago yo cada mañana. Porque te aseguro que no se parecen en nada. En nada. Entonces, pues bueno, pero eso requiere un esfuerzo, requiere levantarte un poco antes, requiere hacerte zumo, o sea, son procesos que hoy en día con la sociedad que íbamos todos, vamos, corriendo a todas partes, ¿no? A toque de pito, pues bueno, pues todo lo que reduces pues funciona, si al final le das un sabor extra funciona, y bueno, y eso es hoy en día la estructura de sociedad que hemos generado, ¿no? Y entonces, a nivel educacional, se tendría que cambiar, evidentemente, de pequeñitos, pero es que no es un cambio que tenga que venir solo de la base. O sea, en la base se tiene que iniciar, pero se tiene que cambiar desde los fundamentos todos. Oye, y en casa también, ¿no? Porque por eso digo. Es como decir, oye, toma esto, y ya está. No, hay que coger un tomate, hay que rallarlo, hay que cortar el pan, haces un buen pan con tomate, con un buen jamón, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, algo tan saludable como es un zumo de zanahoria, para las personas que tienen muchas patologías intestinales, con sus derivas gástricas, etcétera, que regenera la mucosa del intestino, y súper bien. Oye, la gente no se la hace. Es que ya ni se la compra hecha, porque requiere un esfuerzo hacer, pero es que es un 100% recomendable. Yo cada vez tengo más claro, lo tenía claro, pero cada vez más, que hay algo que nos conduce hacia donde quieren. Y estamos hablando de nutrición y alimentos, pero también a nivel geopolítico, a nivel de conflictos bélicos, etcétera. Y es cuando Ferran os pone un fragmento de una película que es que las Wachowski la clavaron. Escuchad. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Eres más rápido que los otros. ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. 3. Solo hay 2 explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. Pues que nadie lo sabe. Exacto. Está claro, ¿eh? O nadie me lo dijo. Y volvíamos al tema de la formación. O nadie lo sabe. Y quizás, esto que parece una tontería, que nos da mucho juego de análisis, es que quizás sí que hay algo por encima de alguien, por encima de este alguien hay unos gobiernos y después por encima hay unos gobiernos a la sombra, que por encima hay unas sociedades muy concretas que se llaman corporaciones que deciden lo que va a suceder y que tenemos que hacer, comer e incluso pensar. Sí, pero es que yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Al final, nosotros somos una parte del eslabón de una cadena. Y posiblemente con la información que nosotros tenemos, que es la que nos dan, o a la que tenemos acceso, porque la otra seguramente nos la limitan, pues nos van más o menos dirigiendo, llevando hacia una situación concreta. Lo que pasa que hay veces que esto también lo hemos comentado en el programa, es que no todo es tan evidente, porque la teoría del caos funciona. Y entonces, claro, cuando pasa la teoría del caos,
tú esperas una reacción y al final la reacción es otra bastante diferente, ¿no? Creo que lo hablamos la semana pasada, los movimientos sociales que están pasando en el planeta, en todas las partes del planeta, y todo el mundo está reaccionando igual. Es decir, en lugar de bajar la cabeza y continuar como los bueyes, ¿no? Pues bajo del yugo llevando el carro, pues resulta que ahora los bueyes, que somos nosotros, pues nos hemos rebelado y ya no estamos dispuestos a continuar tirando del carro en determinadas situaciones, ¿no? Se está viendo en Hong Kong, se ha visto en Chile, se ha visto en Cataluña, es un claro ejemplo, y en otras poblaciones, ¿no? Y en otros países. Es decir, la gente quizá llega un momento en que empieza a reaccionar de manera diferente a lo que previsiblemente alguien considera que tendría que haber, ¿no? Y eso forma parte, pues, de la teoría del caos. Estamos hablando quizás de que hay versiones de Homo sapiens sapiens que están más, entre comillas, despiertas que otras. Y hay otro dato. No quería acabar el programa de hoy sin que me dierais vuestra opinión, porque aquí estamos en lo mismo, pero hablamos del sector de la alimentación y nos vamos al sector de la supervivencia como especie. ¿Qué está pasando en Marte? ¿Quién o qué está pasando en la atmósfera? Porque de forma misteriosa se está generando un exceso de oxígeno y aquí los científicos están desconcertados. ¿Es que se está habilitando este planeta antiguo que estuvo habitado, y hay muchas pruebas de ello, nuevamente porque algo también se sabe y no se nos dice, Albert? Sí, yo creo que sí. Y fíjate que el año pasado se filtró una noticia que el presidente Obama, antes de que se fuera, fue 3 veces a Marte a través de la teletransportación. Y hay muchas noticias que no se saben o se saben a medias que la NASA está produciendo frente a lo que quieren hacer con Marte. Fíjate que están hablando ya de que quieren volver a la Luna para que la Luna sea una estación para de ahí hacer el siguiente vuelo a Marte. Y están interesadísimos por primera vez de una manera increíble sobre Marte, siendo que tiene un problema serio, que fue un planeta que fue habitado pero que ya no está habitado y que además tiene unos problemas serios para que la vida humana funcione. Ahora, ¿por qué se dan esos fenómenos que últimamente los mismos científicos están hablando de esos fenómenos? Pues como hay tanto secretismo en todo esto, nosotros los seres humanos, los ciudadanos de a pie somos los menos o los últimos que nos enteramos. Pues vas a ver si en unos años o en unos meses nos sorprenden con noticias como que han encontrado agua y han encontrado oxígeno en el planeta rojo, ¿no? En Marte. De hecho, agua hay. Recuerdo un primer congreso que se nos dijo todo lo que había en Marte y parecía, yo reconozco, de ciencia ficción. Y resulta que quizás se hizo corto incluso. Hay árboles, hay hielo, hay ríos, hay extrañas estructuras. Y aquí tendríamos que recordar un hombre que siempre ha dicho cosas muy interesantes de Marte. Concretamente, Alfred Webre. Dice, NASA debe reconocer que existe vida inteligente en Marte. La nieta de Dwight Eisenhower se la querían llevar a Marte. Dicho por ella. ¿Y si tantas desapariciones misteriosas, sin dejar rastros, sin quejas, sin denuncias de algunos científicos, de personas muy, muy concretas, es que se las llevan allá y nos pensamos que aún el sistema de transporte no es viable para ir? Y es lo que dices tú, que hay una tecnología que nos recuerda al experimento Filadelfia, cuando se desmaterializó el USS Eldridge para rematerializarse un buque de guerra en la base marina de Norfolk para volver a rematerializarse. ¿Y si hay algo más también que se nos ha ocultado, caballeros? Muchísimo. Hombre, yo creo que, además, si no estoy equivocado, creo que tampoco es un planeta rojo. Creo que no es rojo. Que también es otra de las cosas que nos han enseñado y mostrado, pero que al final son filtros porque igual no interesa que se supiera cuál era el color real, ¿no?
Sí, son cosas que al final, claro, yo como no estoy allí no puedo opinar, ¿no? Pero al menos la información la última que tenía era eso, ¿no? Que nos habían vendido que era un planeta rojo, pero que tampoco es rojo. Entonces, bueno, pues ya... Bueno, si a la foto le pones un filtro rojo, No, pues es por eso, rojo, ¿no? pues eso. Bueno. Entonces, claro, ya te queda esa sensación de que, bueno, jugamos con información que no es cierta, que es la que te llega a ti, y entonces en base a eso actúas, ¿no? Yo creo que, hombre, que deben haber experimentos o misiones intentando encontrar una alternativa al planeta, estoy convencido. Y no sé si es la Luna, si es Marte, o será Plutón, o será Neptuno, ¿no? No sé, pero que será, o que se está buscando alternativas, porque yo creo que los modelos que hay de información determinan que hay una posible fecha de caducidad. Estoy convencido de esto. A vosotros si os dicen, vamos a hacer una simulación. Oiga, esto en 10 años se va. Ujú. Tienes la opción de embarcarte e irte. Tú, sin tu familia, solo o sola. ¿Qué haríais? Charlie. Hombre, en mi caso es un poco diferente, porque aquí no tengo familia, o sea, mi opinión puede ser muy Sí, pero disparatada, ¿verdad? Charlie, déjame analizar. Tienes muchos amigos que formamos parte de tu familia. Así, bueno, y yo los considero de esta manera también, ¿verdad? Pero el referente en lo de Marte, poniendo un punto siempre de humor, el problema que tendríamos en Marte es que ni casarse ni embarcarse. Sí, ya la has dado. Enrique, Hombre, dado el caso. Bueno, yo posiblemente, dado el caso, no creo que sea dejando a mi familia detrás. Creo que no. Es decir, hay situaciones que no tienen sentido, ¿no? Entonces, una cosa que, oye, mira, pues que te van los hijos, bueno, tiene sentido, pero hombre, dejarlo todo atrás. ¿Y si te secuestran? Bueno, si me secuestran, como ya no depende de mí, Sí. como no te queda otra, ¿no? Es jorobarse y punto. Es decir, cuando es una situación que es externa a ti, en la que tú no tienes opción a nada, al final, tal como me decía un amigo, un colega, que era o te aclimatas o te mueres, ¿no? Entonces, pues en este caso, mejor aclimatarse que no morirse. Pero yo es lo que digo, si es un factor externo que alguien te secuestra y te lleva, pues cuando estés allí, intenta ver dónde estás y si puedes volver, si es que te interesa volver o no. ¿No? Y eso pasó con los primeros colonos en Australia. Australia, recordemos que era un presidio y que al final, por cualquier tipo de pena, podías ir a cumplirla en Australia y luego el problema era volver. Entonces mucha gente se quedó allí, ¿no? Entonces igual te secuestran, te llevan a Marte, resulta que en Marte todo es perfecto y eres feliz y no quieres volver. Entonces, bueno, pero ese sería un factor externo 100%. Y Albert, para finalizar, dado el caso, ¿qué harías? Bueno, yo sí lo tengo muy claro. Yo experimentos de esos no funciono, y además sin mi familia yo no me muevo para ningún lado, y además para lo que hay que ver en Marte, ¿para qué nos vamos? Si es que llegó el momento en que hay que o quedarse y morir o embarcarse e irse a Marte, yo me quedo con mi familia. ¿Y si resulta que necesitan un gran bioquímico experto en frutas para generar nuevos alimentos y perdurar esa, podríamos decir, esa esencia de lo que tenemos ahora en la Tierra? ¿Qué? Bueno, pues ahí sí es a la fuerza y es una especie de secuestro. Pues es que cuando uno tiene un secuestro, pues no tiene opción de nada, ¿no? Está secuestrado y por lo tanto ahí no puede uno elegir absolutamente nada. Pero si la cosa es opcional y le permiten a uno elegir, yo ya sabe lo que diría. Ahora, si es a la fuerza, pues no sabría cómo me comportaría. De pronto me rebelaría y no investigaría, o de pronto, ya sabe que en estas cosas, cuando es obligatorio, o trabajas, porque ya vimos la experiencia que pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial, que muchos científicos tuvieron que trabajar a la fuerza porque no tenían otra, o trabajaban o los mataban o le mataban a su familia. Caballeros, ya estamos al límite del tiempo. La verdad es que si cogéis el Google Mars o el Google Earth y miráis la superficie de la Luna, hay cosas, y yo recomiendo que perdáis el tiempo.
buscando y rastreando, porque hay anomalías, estructuras que yo sepa, los vientos cósmicos no erosionan haciendo ángulos rectos. Con esto, creo yo que nos hemos entendido, ¿verdad? Charlie, Enric, Albert, como siempre, un placer, un honor conversar con vosotros. Un abrazo, mi querido Ferrá, a ti y a todos los oyentes, y para Enric y para Charlie, un abrazo desde aquí, desde Madrid, España. Muchas gracias. Un abrazo a todos, un abrazo también. Un placer poder platicar contigo, Albert. Ah, y una cosa, menos azúcar, pero más higos, más dátiles y más miel. Sí, vaya, ¿eh? Sobre todo higos, ¿no, Charlie, tú? ¿Eh? Sobre todo higos, digo. ¿Tú? Higos, dátiles Así estás de jovenzote. y miel. Casi la mar. A tomar ejemplo. Amigos y amigas, como siempre, de lo aquí analizado, dicho y opinado, lo más importante de todo es que cada uno saque sus propias opiniones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.